Muy bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Ya, profe. muy bien. Bien, vamos a empezar con esta clase virtual con respecto al curso de trigonometría. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a pasar, porque hemos visto desde un inicio lo que son conversiones de un sistema a otro. Ahora vamos a pasar netamente a lo que son las razones trigonométricas. ¿Ya? Hay 6 razones trigonométricas que ustedes tienen que aprenderse de cómo resolver cada razón trigonométrica. Bien, entonces el tema de hoy son razones trigonométricas y conocemos 6 razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Por qué ángulos agudos? Porque va a estar, saben que un ángulo agudo está entre 0 y 90 grados. ¿Ya? O sea, tiene que ser menor a 90 grados. ¿Ya? Entonces podemos hablar de un ángulo agudo de 30, de 60, de 45, de 37, ¿sí? Son menores que 90 grados. Entonces, las razones trigonométricas que nosotros debemos conocer son estas. Son las 6 razones trigonométricas. Ahí está. Tenemos al seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas son las 6 razones trigonométricas. El seno de un ángulo, en este caso del ángulo alfa, ¿quién es? Ahí está, se representa de esta forma, sen de alfa. El coseno de un ángulo alfa, ¿cómo se representa? Cos de alfa. Ahí está. La tangente. Aquí la tangente nosotros lo podemos representar como TG, otros lo representan como tan, a ver aquí, como TAN, así lo representan otros, tan, aquí lo está representando como TG nada más, cualquiera de los dos es lo mismo. La cotangente, COTG, a ver, aquí también lo podemos representar como CTG, cotangente, cotangente. La secante, sec, cosecante, cosecante. Ahí está. Otros lo representan así. Cosecante. ¿Ya? Cosecante. Tangente de un ángulo alfa. La cotangente de un ángulo alfa. Y la cosecante de un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, estas son las 6 razones trigonométricas. Nosotros ya hemos visto ya, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, cómo hallar un cateto desconocido, ¿no? ¿Por qué método empleamos? ¿Qué aplicábamos cuando desconocíamos uno de sus lados? Para conocer uno de sus lados, ¿qué empleamos? 3K, 4K, 5K. Ya, pero ese es de un triángulo El teorema de normal. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Muy bien, Matías. Ujú. Entonces, cuando desconocíamos uno de sus lados, empleamos el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Ese era el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Miren, aquí hay que saber cómo hallar cada una de estas razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de un ángulo, el seno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Chicos, ya habíamos practicado ya esto. A ver, ¿qué decíamos? Por ejemplo, estamos hablando con respecto al ángulo alfa. El seno, ¿cómo se hallaba? Cateto opuesto
sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de alfa? ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa? El cateto adyacente. No. El cateto opuesto. ¿Quién se le opone a alfa? ¿El A, B o C? El A, ¿sí o no? Ahí está. Este viene a ser el cateto opuesto. ¿Quién era el adyacente? El adyacente, ¿quién era? El que está al lado, ¿sí o no? El que está al lado del ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿quién es B? B viene a ser el cateto adyacente. ¿Y quién era la hipotenusa? La hipotenusa era el lado mayor, ¿no? El lado mayor. Este de acá C, muy bien. La hipotenusa. Correcto. Así. Bien, entonces, ¿cómo hallamos el seno de alfa? Es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es A. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? C. Ahí está. Muy bien. Entonces, A sobre C. Ahora, ¿cómo hallamos el coseno de alfa? El coseno de alfa se halla el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está al lado, ¿sí o no? Al lado del ángulo alfa. ¿Quién es? Es B. Sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es C. Por eso que dice B sobre C. B sobre C. O sea, ustedes tienen que aprenderse esto. ¿Cómo se halla el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo se halla el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cómo se halla la tangente? La tangente del ángulo alfa, ¿quién es? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto alfa? A. ¿Quién es el cateto adyacente alfa? B. Ahí está, por eso que es A sobre B. ¿Ya? Entonces, repitan todos. ¿Cómo se halla el seno de un ángulo? Cateto opuesto sobre el Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. No. ¿Cómo se halla el seno? El cateto seno. opuesto sobre la Cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa. Coseno. cateto adyacente sobre Cateto hipotenusa. adyacente sobre Sobre hipotenusa. No, La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. adyacente, ¿ya? Y después ya vienen ya las inversas nada más. Después vienen las inversas. ¿Cómo las inversas? A ver aquí. ¿Cómo las inversas, profesor? Miren, la cotangente es la inversa de la tangente. Estos dos. Si la tangente se hallaba cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora la cotangente es al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo inviertes nada más. A sobre B ahora va a ser B sobre A. El coseno con la secante son inversos. Si el coseno se hallaba cateto adyacente sobre la hipotenusa, ahora la secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Cómo se va a hallar la cosecante? ¿La inversa de quién? Del seno. ¿Cómo se llama el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora la Ahora cosecante sería va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? O sea, basta saber los tres primeros y después ya vienen sus inversas, la cotangente, secante y cosecante. Esa es la forma como tienen que aprenderse. ¿Ya? A ver, esto de aquí lo vamos a aprender con la práctica, ¿no? Con la práctica. Por ejemplo, ¿ya? Miren, primero tenemos que hacer referencia con respecto a qué ángulo. Estamos trabajando con respecto al ángulo alfa. El opuesto es A, el adyacente es el que está al lado B. Y la hipotenusa es C, el lado mayor. Chicos, ahora si yo les pregunto, vamos a trabajar con respecto al ángulo beta. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién se le opone a beta?
¿Quién se le opone al ángulo beta? ¿Quién es el cateto opuesto? B. El cateto. B, muy bien. B, ahí está. B es el que se le opone. Esto ya no viene a ser cateto adyacente, sino que viene a ser cateto o opuesto. ¿Sí? Entonces ahora B va a ser el cateto opuesto, porque estamos trabajando con respecto a beta. ¿Y quién es el adyacente ahora? ¿Quién es el adyacente? A beta. La A. Ah, sí, La el A. cateto adyacente viene a ser A. ¿Y C quién es? La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien, la hipotenusa. Ahora, si me dicen cómo hallo entonces el seno de beta. Ahora vamos a trabajar con el seno de beta. A ver, ¿quién sería el seno de beta? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? B. Entonces serían B sobre ¿cuánto? Sobre C. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno. ¿Cómo hallo el coseno de beta? ¿Cómo hallo el coseno de beta? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto sí no cambia. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, A sobre C. ¿Cómo hallo la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto? B. Y el cateto adyacente, A. B sobre A. ¿Listo? Entonces, y así vamos a hallar cada uno de estos. La idea es de que ustedes tienen que aprenderse todo esto de acá. Correcto, eso es lo que tienen que aprender. Muy bien. Bueno, como les digo, esto es con la práctica, ¿ya? Con la práctica. A ver, vamos a resolver problemas. A ver aquí. El primer problema. Si tita, ya se dice tita, pero ya muchos lo pronuncian como teta, ¿no? Teta lo dicen ya y bueno, se acostumbraron a decir teta. Pero en sí es tita, ¿ya? Si tita es un ángulo agudo, ¿qué quiere decir? Que es menor de 90 grados. Para lo cual se tiene que, el seno de tita es 5 sobre 13. Calcula el valor de E si es igual a ¿cuánto? 5 secante de tita menos tangente de tita. A ver, vamos a desarrollar esto. Entonces, primero tenemos que graficar el triángulo notable. A ver, ¿cómo será el triángulo notable? Ahí está el triángulo. Ponemos acá 90 grados. Este es el triángulo rectángulo, ¿correcto? A ver, vamos a identificar, vamos a suponer que este es tita. En cualquiera puede estar aquí o puede estar acá, cualquiera. Ahí está tita. Ahora, ¿qué más vamos a decir aquí? Tenemos como dato de que el seno de tita es 5 sobre 13. 5 sobre 13. Pero ya sabemos cómo se halla el seno, ¿sí o no? ¿Cómo se halla el seno, chicos? Cateto opuesto Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Muy bien. Ya estamos aprendiendo. Eso es. Seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que el cateto opuesto, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 13. 13. Muy bien. Entonces, el cateto opuesto es 5. ¿Quién es el opuesto a tita? ¿Esto sí o no? Sí. Entonces, este es el que se le opone a tita. 5. ¿Cuánto es la hipotenusa? Es el lado mayor, ¿sí o no? Es esto de acá, que se le opone a 90, ¿no? ¿Quién es? 13. Ahí está. Chicos, pero aquí desconocemos este lado, ¿sí o no? No conocemos este lado. Pero ¿puedo hallar ese lado? ¿Este lado puedo hallarlo? ¿Puedo hallar el valor de X? Sí. Sí. ¿Cómo puedo hallarlo? 5 a la
Por el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahí está. Este es el teorema de Pitágoras. A ver, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? De que la hipotenusa al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma 5 al X al cuadrado cuadrado. más x al cuadrado. X al ¿Verdad? cuadrado. Muy bien. Ahí está. Entonces, a ver, 13 al cuadrado, 100. 169. Eso es. 5 al 25. cuadrado, 25. Muy bien. Más x al cuadrado. Chicos, paso a restar. 169 menos 25. 144. 144. Eso es. Esto es X igual a 12. Eso es, muy bien. Este cuadrado pasa como una raíz cuadrada, ¿sí o no? ¿Y cuánta raíz cuadrada es 144? 2. 12. Eso es. Miren, ya hallamos el valor de x. X entonces vale 12. Muy bien. Ya tenemos cada lado, el valor de cada lado. Ahora sí, ya puedo hallar lo que me están pidiendo. A ver, ¿qué me piden? Hallar ¿qué? Que viene a ser 5 veces la secante. Secante de tita. ¿Menos quién? Menos la tangente de tita. Ahí está. Entonces, recordando, ¿cómo hallaba? A ver. ¿Cómo hallaba la secante? La secante, ¿cómo lo hallaba? ¿Era quién? Era Cateto opuesto. Esto es sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Esa era la inversa de quién, del coseno, ¿sí o no? El coseno, ¿cómo se hallaba? Cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí o no? Ahí está. Y la secante era la inversa, pues. Era la inversa. Miren, aquí está. Ahí está. La secante aquí. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Ya? Esa tablita es donde ustedes tienen que acordarse. Muy bien. Entonces, aquí lo estoy poniendo. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Menos la tangente. ¿Cómo hallamos la tangente? Cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces aquí, ¿quién viene a ser 5? Es el cateto opuesto. ¿Quién es el que está al lado al ángulo? Es el cateto adyacente. Y este de acá viene a ser ¿quién? La hipotenusa. Ahí está. Reemplazamos, pues reemplazamos aquí. Entonces el valor de E viene a ser igual a 5. ¿Por quién? Por la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 13. 13 sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 12. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? 5 sobre cateto adyacente, que es 12. Ahí está. Entonces el valor de E viene a ser igual. Multiplicamos. Ojo, solamente se multiplica el numerador. No vayan a multiplicar. 65. ¿Sería cuánto? 65. 65, ¿no? 65 sobre 12 Sobre 2. menos 5 sobre 12. Chicos, ¿es homogéneo, sí o no? 60 menos 60 sobre 12. Eso es. Como es homogéneo, pongo un solo denominador y resto, ¿no? 65 menos 5, 60.
Se simplifica y sale 5. Eso es. Entonces, el valor de E viene a ser 60 en 3, 12. 5. 5. Eso es. Respuesta, 5. Bien, así se va a trabajar ahora. ¿Ya? Para eso nosotros debemos conocer cómo hallamos el seno, el coseno, la tangente, secante, cosecante. Eso es. Muy bien. A ver, ¿hay alguna duda? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ya, muy bien. Continuamos. Pregunta 2. Me piden calcular la tangente de alfa. Si se tiene que alfa es un ángulo agudo. El coseno de alfa dice que es un medio. Entonces vamos a primero, siempre el triángulo rectángulo tenemos que dibujar. Ahí está el triángulo rectángulo. 90 grados. ¿Listo? Muy bien, ubicamos el ángulo alfa. A ver, ahora sí voy a poner arriba, a ver. Aquí voy a poner ángulo alfa. Muy bien. Entonces, por dato, ¿qué tengo? Por dato yo tengo lo siguiente, a ver. Me dicen de que el coseno de alfa, coseno del ángulo alfa es un medio. Chicos, ¿y cómo hallamos el coseno? ¿Cateto qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. No, ese es el seno. El cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Ah? Así se hallaba el coseno. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Chicos, entonces el cateto adyacente, ¿cuánto es? 1. ¿Y la hipotenusa cuánto viene a ser? 2. Entonces reemplazamos aquí, pues. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo alfa, ¿no? ¿Quién está al lado? Es esto de acá. Este de acá es el que es el opuesto, ¿no? Entonces el cateto adyacente es 1. El que está al lado del alfa es 1. Muy bien, entonces esto es 1. La hipotenusa es el lado mayor que se lo pone a 90. Ahí está, 2. Falta. ¿Qué falta hallar? X. X es el cateto opuesto. El cateto opuesto. Eso es. ¿Ya? Miren, aquí nosotros tenemos identificado al cateto Estamos en Pitágoras. adyacente. Eso es. Tenemos a la hipotenusa y solamente falta el cateto opuesto. ¿Cómo lo hallamos? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. A ver, de frente, teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Los catetos al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. Muy bien, entonces decimos X al cuadrado más 1. Esto es igual a 4. Pasa a restar. X al cuadrado, esto es igual a 3. X, ¿a qué viene a ser igual? A 2 a la raíz. de 3. 3. Chicos, si esto era conocido, ¿no? 1, raíz de 3 y 2. Era el ángulo de 30 y 60, ¿no? De 30 y 60. Van recordando también eso. Muy bien. Ya, entonces ya encontramos el cateto opuesto. Ahora sí voy a hallar la tangente, pues la tangente de alfa, ¿a qué viene a ser igual? ¿Cómo se llama la tangente? Cateto opuesto sobre el cateto Hipotenusa. Adyacente. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Muy bien. Y entonces reemplazamos. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es raíz de 3. Correcto, se lo pone, ¿no? Ahí está, raíz de 3. ¿Y quién es el cateto adyacente? El adyacente está al lado, ¿sí o no? Es 1. 1. Y raíz de 3 entre 1, ¿cuánto es? 3. Raíz de 3. Raíz de 3. Muy bien. Raíz de 3. ¿Listo?
Ahí está. Pues yo la Entonces, B. ¿cuál sería? La B, La ¿verdad? B. La B. Eso es. Muy bien. A ver, continuamos. A ver, problema 3. Problema 3. Si θ es un ángulo agudo, tal que seno de θ es igual a ¿cuánto? A 9 sobre 41. 9 sobre 41. Calcular que es igual a 80 por tangente de θ. Muy bien. Nuevamente, el triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. 90 grados. El ángulo θ, a ver, lo ponemos ahora aquí. Θ. A ver, por dato me están dando que, a ver, por dato tengo el seno de θ es 9 sobre 41. ¿Cómo hallamos el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Entonces el cateto opuesto es 9 y la hipotenusa es 41. Reemplazamos. Cateto opuesto, 9. Esto de acá viene a ser el cateto opuesto. El que está al lado, ¿quién es ese? Es el cateto adyacente, ¿sí o no? Y la hipotenusa, ¿cuánto es? 41. Lo que nosotros desconocemos es el cateto adyacente. No sé cuánto es el cateto adyacente. Lo llamamos X. ¿Y cómo lo hallamos ese valor de X? Por el teorema. X al cuadrado más Teorema 9 al de cuadrado es Pitágoras, igual a 31 al cuadrado. eso es, Pitágoras. Ahí está el teorema de Pitágoras. Eso es. A ver, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? 41 al cuadrado. Esto es Igual igual. a X al cuadrado. Ahí está, Más 9 al 41 al cuadrado. cuadrado. Esto es igual a 9 al cuadrado Más más X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es 41 por 41? 1681. 1681. Ahí está. ¿Y cuánto viene a ser 9 al cuadrado? 81 81. más X al X cuadrado. al cuadrado. Paso a restar. 1600. 1600. Igual a X al cuadrado. Eso es. Raíz de 1600. Pasa como 40. raíz. Sería 400. Raíz de Claro, 1600 es 40. 40. Muy 40. bien, 40. Ah. ¿Todo bien? Ahí está. Entonces ya encontramos el cateto adyacente que viene a ser 40. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos todo. Esto de acá viene a ser la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. ¿Cómo hallamos la tangente? Me piden calcular E, que viene a ser igual a 80 por la tangente de θ. ¿Cómo hallamos la tangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Al revés, creo. Cateto Cateto. opuesto sobre cateto adyacente. Eso es. Oh. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es. Reemplazamos, pues, ¿no? E entonces viene a ser igual a 80. Cateto opuesto, ¿cuánto es el cateto opuesto? 9, ¿verdad? 9. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? 40. 40. Ahí está, 40. Simplificamos. 40 1, 40 2. Y 2 por 9. ¿Cuánto es 2 por 9? 18. 18. 18. Ahí está 18. mi respuesta, 18. Muy 18. bien.
¿Listo? Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? No, profe. ¿Todo Todo claro? claro. ¿Sí? Ya, si hay dudas, pregunten, ¿ah? Profesor, después va a mandar una hoja, va a mandar así el PDF de todo resuelto en Classroom. Aquí voy a subir el video mejor, ¿ya? Lo subo el video. ¿Está bien? Estoy grabando. ¿Ya? Lo voy a subir el video. ¿Está bien? Para que vuelvan a repasar. Ahí está. A ver, pasamos al siguiente problema. Problema 4. Problema 4 dice, dado que el seno de beta es igual a raíz de 3 sobre 2. Seno de beta es igual a raíz de 3 sobre 2. Calcular la secante al cuadrado de beta más 1. Bien. Primero, ¿qué se hace? Primero, ¿qué tengo que hacer? Graficar el Triángulo. triángulo rectángulo, ¿ya? Eso es, grafico el triángulo rectángulo. Ahí está. Y una vez que grafico el triángulo rectángulo, pongo aquí el ángulo beta. A ver, vamos a poner aquí, ángulo beta. Ahí está el ángulo beta. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Que el seno de beta dice que es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Y el seno? ¿A qué era igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es. Entonces el cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Entonces reemplazo, pues. ¿Quién es el opuesto? El que se opone a beta es esto de acá. Entonces esto de aquí es raíz de 3. Viene a ser el cateto opuesto. La hipotenusa es el lado mayor que se lo pone a 90. Ahí está 2. Este era conocido, ¿no? ¿Qué falta? 2 raíz de 3. X. X. El cateto adyacente. Ya, pero ¿cuánto es? A ver, al ojo. 5K. 5K. No. 3. No, es 4. de 30 y 60. De 30 y 60. ¿Se acuerdan? No. El que se lo ponía 30 era 1. Si no se acuerdan, ponemos aquí variable X. Cateto adyacente. Y por el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? 1, pues. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? X al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Esto es igual a 2 al cuadrado. Entonces, X al cuadrado, esto es igual a 4. A ver aquí, primero vamos a poner acá. Se va la raíz y el cuadrado, ¿no? Se va la raíz y el cuadrado, me queda 3. Y esto es igual a 4. X al cuadrado pasa a restar ese 3, me queda 1. Y para este cuadrado pasa como una raíz, sería raíz cuadrada de 1, 1. Ahí está. 1. X vale 1. Muy bien. Ahora lo que me piden, a ver, ¿qué es lo que me piden? La secante al cuadrado de beta más 1. Chicos, primero tengo que hallar la secante de beta. ¿Cómo hallamos la secante? Era la hipotenusa sobre cateto adyacente. eso es. Hipotenusa sobre cateto adyacente elevado al cuadrado más 1. ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto 2. es? 2. ¿Cuánto es el cateto adyacente? Adyacente a 1. beta. 1, muy bien, 1.
2 entre 1, 2 entre 1, 2. 2 al cuadrado, 2, 4. 4, O podemos decir 4 entre 1. 4 También sigue siendo 4. ¿Cuánto es? 5. 5. 5. Ahí está, 5. Muy bien, a ver, seguimos aquí. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Listo. Sí, profe. Ahí está. Problema 5. A ver, ¿qué dice el problema 5? A ver, en el problema 5 me dice que el seno de beta es igual a 0,8 y que beta es mayor que 0 y menor que 90. ¿Correcto? Eso es. A ver aquí. El seno de beta es igual a 0,8. A ver, primero ubicamos el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ahí está. El triángulo rectángulo. Ubicamos beta. A ver, vamos a ponerlo aquí arriba. Beta. ¿Quién viene a ser el que está acá? Es el cateto opuesto, ¿sí o no? El que está al lado de beta es el cateto adyacente. Y este viene a ser la hipotenusa. Ahí está. Entonces, luego, ¿qué decimos? Por tanto, tenemos de que el seno de beta, Cateto opuesto sobre hipotenusa. eso es 0,8. Miren, primero hay que llevarlo como una fracción, ¿sí o no? Hay que llevarlo como una fracción. 0,8 en fracciones, ¿cómo lo expreso? 8 sobre 0,8 sobre 8 sobre 10, 10. ¿verdad? 8 sobre 10. ¿Ya? A ver si simplificamos, mitad y mitad sería ¿cuánto? 4 y 5. 4 sobre 5. 5. Ahí está, miren, 4 sobre 5. Ya tenemos aquí una fracción. Y de ahí decimos, pues, ¿no? ¿Cómo hallamos el seno? Seno se hallaba cateto opuesto sobre Hipotenusa. 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 Muy bien. El cateto opuesto sería 4 y la hipotenusa sería 5, 5. ¿no? 5. Entonces, el opuesto 4. Entonces, esto de acá es 4. La hipotenusa es 5, ¿no? La hipotenusa es 5. Esto de acá ya es conocido, ¿sí o no? ¿Qué falta? 3, 4, 5. 3, 4, 5, ¿sí o no? Y si no se acuerdan, teorema de Pitágoras. ¿Ya? 3, 4 y 5. Muy bien, ahora sí podemos hallar lo que me están pidiendo. Y me están pidiendo 3 multiplicado por la tangente de beta más 2. Entonces esto viene a ser igual a 3 multiplicado la tangente. ¿Cómo hallamos la tangente? Cateto opuesto sobre el Sobre el Cateto opuesto cateto sobre Eso es. Bien. Se dan cuenta que con la práctica, mediante resolviendo ejercicios, ustedes ya van acordándose cómo hallar cada razón trigonométrica. Muy bien, entonces hay que practicar bastante. Cateto opuesto. ¿Cómo hallamos el cateto opuesto? A ver, cateto opuesto es 4 sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 3. 3, ¿no? 3 el cateto adyacente más 2. Más 2. A ver, ¿cómo operamos esto? Multiplicábamos 3 por sumamos, ¿sí o no? Sobre 3. 2, 6 más 4, 10 sobre 3. 3 por 2, 6. 6 más 4, 10. Por Sobre 10 10 sobre 3. sobre 3. Y te va 3 y 3, ¿sí o no? ¿Qué me queda? Me queda solamente 10 me está quedando. 3. Eso es. Me queda 10. Muy bien. Pasamos a la última pregunta. Una última pregunta.
Ahí está la última pregunta. A ver aquí. Pregunta 6, ¿qué dice? Calcular la secante de alfa. Si alfa es agudo. Si alfa es agudo y el seno de alfa es 1 sobre raíz de 5. A ver, vamos a poner aquí el triángulo, nuevamente el triángulo notable. Ahí está el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. A ver, ubicamos el ángulo alfa. Ubicamos el ángulo alfa. Y ya sabemos que este viene a ser el cateto opuesto. Esto de aquí es el cateto adyacente. Y este de acá viene a ser la hipotenusa. Eso es. Y además nos dan por dato de que el seno del ángulo alfa es 1 sobre raíz de 5. Chicos, ¿cómo hallamos el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿el cateto opuesto quién es? Es 1 y la hipotenusa es raíz de 5, ¿no? Reemplazamos. Cateto opuesto 1, esto es 1, la hipotenusa raíz de 5 y aquí sí no sabemos, ¿no? X. Y por el teorema de Pitágoras, ¿qué decimos? De que 1 al cuadrado más x al cuadrado, esto es igual a ¿cuánto? A raíz de 5 al cuadrado. Ahí está. Entonces 1 al cuadrado es 1 más x al cuadrado. Sobre sería igual a Se va al cuadrado y la raíz me queda 5, ¿sí o no? Paso a resolver. igual iba a salir 5. Esto es 4, ¿verdad? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. X vale 2. X vale 2. Y ahora sí, hallamos lo que me piden. A ver, lo que me piden es la secante de alfa. ¿Cómo se halla la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. sobre el adyacente, ¿sí? Sobre el adyacente. ¿Cuánto es la hipotenusa? Raíz de 5 Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. sobre 2. Sobre el adyacente, 2. Ahí está. Ahí queda, ¿no? Yo no puedo hacer nada más. Raíz de 5 sobre 2. Raíz de 5 sobre 2. Muy bien. Esto ha sido todo con respecto a la clase de trigonometría. A ver, chicos, ¿qué tal les ha parecido? A ver, Diego. Sí se entendió todo, profe. Sí, muy bien. A ver, Erika. Todo perfecto, se entendió. Muy bien. Catalina. Sí, profesor. Ya, muy bien. Javier. Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. A ver, Matías. Matías. Profesor. A ver, ¿alguna duda? ¿Todo bien? No, profesor, claro. Muy bien. Jesús. Bueno, en mi caso un poquito complicado por lo del alfa, teta, eso. Ya, entonces... Pero sí entendí. Ya. Sí entendí, pero eso sí, para mí sí fue un poco complicado. Ya. Y eso es como... ¿Se acuerda que usted había tratar de explicar. Dime, Erika. Sí, ¿te acuerdas? Además, profesor, usted había entregado a principio de años, cuando estábamos comenzando, cuando estábamos en el colegio, usted nos entregó esa tabla. Usted dijo que no lo vayamos aprendiéndolo porque más adelante Eso es. Muy bien, Erika. vamos a utilizar. Muy bien, eso es. De aquí
ustedes lo primero que tienen que aprenderse es esa tablita, cómo hallar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Por qué? Porque de aquí hasta el final de año y hasta cuando llegan a segundo año, tercer año, cuarto, quinto año, eso va a ser la base. Ustedes como recién están empezando con este curso de trigonometría, entonces la base son esas 6 razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Después ya va a ser fórmulas, propiedades que van a existir, ¿sí? Pero la base es eso. ¿Ya? Muy bien, Erika. A ver, Mara. Sí, profesor, todo bien. Todo bien, muy bien, hija. Ya, más tarde, bueno, en horas de la tarde seguro voy a estar enviando el video porque aquí tengo clases continuas. Chicos, con respecto al curso de álgebra, por mí yo quisiera, y he hablado con su tutora, Miss Shirley, para darle clases también con respecto a álgebra, así como virtual, ¿no? No solo enviarle video. Ya, porque a veces no sé si ustedes están entendiendo o no. No es como que estamos aquí yo explicándoles a todos ustedes y ustedes decir sus dudas, si entienden o no entienden, ¿no? Entonces, a veces por el horario que está todo ocupado, ¿no? A veces la hora que ustedes están disponibles, yo estoy ocupado, o la hora que yo estoy disponible, ustedes están ocupados. Entonces, no sé, yo le propuse a la Miss Chile si podrán no sé, a las 4 de la tarde hoy día, no sé. Entonces es cuestión de que se pongan de acuerdo. O en todo caso seguiré enviándole video, pues, ¿no? No sé. Ya ustedes conversen con la Miss Shirley. ¿Ya? Yo le propuse, no sé, si hoy día a las 4 de la tarde podrán conectarse para darle la clase. ¿Ya? Y si no pueden, bueno, ya enviaré video, subiré video en el Classroom. ¿Ya, chicos? Entonces, eso de ahí a conversar. Ahí ustedes están observando, por ejemplo, en trigonometría ya he subido lo que es la tarea y el material que hemos desarrollado hoy día. ¿Ya? Igual para el curso de álgebra. Para el curso de álgebra también he subido lo que es la tarea y el material que se va a desarrollar. ¿Correcto? Entonces, ya no sé si hoy día podrán a las 4, ya bueno, es cuestión de que conversen y la Miss Shirley me va a estar comunicando. Ya, o en todo caso subiré un video, nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, y esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima clase. Ya, chicos, chao, cuídense y bendiciones para cada uno. Chao, profe. Ya, chao, chao. Chao, profe, chao. Chao, profesor. cuídense. Chao, chao. Chao. Chao.